Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. En esta ocasión vamos a terminar de hablar sobre la fase de las rebeliones, que es la última etapa de la conquista o invasión inca. Si no recuerdas bien lo que hemos estado trabajando, puedes revisar nuestra anterior sesión en la que comenzábamos a hablar sobre la sublevación de Manco Inca. Ahora, para terminar de hablar de este tema, como sabes, ya en la batalla final o en el enfrentamiento entre Manco Inca y los pizarristas, muere Suruhuamán o Cahuide. Él se sacrifica, como ya lo había dicho antes, y finalmente los pizarristas ganan. Ahora, aquí hay una historia o un dato peculiar. Por ejemplo, cuando esto se narra a partir de la perspectiva española, usualmente ellos suelen decir que cuando fueron atacados en la ciudad de Cusco, los salvó el velo de María. Les voy a explicar por qué. Parte de la rebelión o la sublevación de Manco Inca consistía en incendiar la ciudad de Cusco, porque eso obligaría a los españoles a retirarse de tal forma que ellos podían agruparlos o cercarlos en un solo territorio. Entonces, Manco Inca pone en pie este nuevo plan y bueno, empieza a incendiar la ciudad de Cusco. La ciudad está ardiendo, los pizarristas están alarmados y empiezan a correr de un momento a otro, no saben para dónde ir, y en ese momento en el que parece que el plan de Manco Inca está funcionando dentro de la rebelión, ocurre algo inesperado. Empieza a llover. Empieza a llover y los incendios empiezan a cesar. Se empieza a mitigar el fuego y se empieza a producir una humadera de tal forma que esa humadera cubre toda la ciudad de Cusco. Los españoles, al ver este fenómeno, empiezan a rezar a su Virgen y agradecen que ellos hayan cesado con el fuego, y así empieza la batalla otra vez, debido a que ellos no huyeron y así los guerreros de Manco Inca no pudieron cercarlos y asesinarlos. Después de que Manco Inca es vencido, sus hijos deciden continuar con esto. Así que empiezan a elevarse o enviarse a algunas tropas a Lima, como por ejemplo dirigidas por Tupac Yupanqui, que fueron para intentar rebelarse contra los españoles en Lima. Sin embargo, también fracasaron y fueron asesinados. Ahora, todo esto ha sucedido en la última etapa de la resistencia o de la resistencia de Vilcabamba, que marca la historia final de la resistencia de Manco Inca. Manco Inca ha perdido en Cusco, ha perdido en Sacsayhuamán, las tropas de Tito Yupanqui han perdido en Lima, así que se repliegan hasta Vilcabamba. En Vilcabamba, en el año de 1544, los soldados almagristas empiezan a luchar contra ellos y naturalmente los vencen muy rápido, a pesar de que Manco Inca ya había logrado algunos avances, como por ejemplo ya dominaban a los caballos, ellos ya montaban y tenían de hecho un grupo militar que estaba a cargo de caballos o de monta. Ahora, también se sabe que Manco Inca ya manejaba algunos arcabuces que había podido robar o adquirir de los españoles. Sin embargo, no fue suficiente para vencer a la guerrilla o al movimiento guerrillero de los almagristas. Posterior a que él es vencido, sus hijos deciden continuar con el proceso. Ahí está Zairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru finalmente. Sin embargo, todos caen progresivamente como la historia lo dice. Después de todo este periodo de desorden, de luchas y de peleas, empieza lo que es la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Pero ¿por qué llegamos a este punto? Lo que pasa es que con Manco Inca y sus hijos se marcó la última etapa de la dinastía de los incas rebeldes. O sea, hasta ese momento pudimos decir que realmente eran incas luchando por su pueblo. Sin embargo, las siguientes rebeliones ya tenían intereses, fines económicos o políticos. Una de las primeras rebeliones que sucede son la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Él es un caudillo en realidad. ¿Qué pasa? Él lucha en la zona, hace que su gente de la zona central del país, de la sierra y de la selva alta, se subleve. Ahora, este sujeto era bastante interesante porque fue estudiado o fue instruido con los jesuitas y manejaba el español y el latín. También había tenido la oportunidad de viajar por Europa y por Asia, y eso le había dado experiencia para entender lo que estaba sucediendo en el virreinato del Perú, porque después de la caída de Manco Inca todo fue el virreinato. Ahora,
Él se dio cuenta que hubo imperfecciones en el virreinato y algunos abusos. Es por eso que incita al pueblo a que se levanten para rebelarse. En 1742, él dirigió a sus tropas con el nombre de Apu Inca. Ahora, ¿qué es lo que luchaba o qué es lo que él buscaba? Estaba buscando el reordenamiento sacerdotal. ¿Qué significa? Habían algunos sacerdotes que habían sido asignados como gobernantes o quizá como administradores de ciertos territorios, pero eran un tanto abusivos y también solían aprovecharse bastante de sus cargos o de su poder. Entonces él no quería que esto siga sucediendo y estaba luchando para que eso deje de pasar. También estaba luchando para que los trabajos forzados se eliminen. Estaba cansado de ver cómo el pueblo estaba sufriendo producto de que tenían que pagar tributos altos y tenían que ser sobreexplotados en trabajos de agricultura, minería o aquello que sea productivo para la corona. Ahora, se sabe que dentro de la batalla o dentro de lo que pasó en el año de 1742 es que él luchó contra las tropas realistas que fueron enviadas por el rey o por el virrey. Finalmente él fue derrotado y en el año de 1756 murió después de 14 años de haber iniciado esta rebelión. Otra de las guerras que sucedieron en estos periodos o rebeliones fue, por ejemplo, la guerra civil entre los invasores de Salinas y los encomenderos. Aquí hay una coyuntura que todavía tiene que ver con Pizarro. Resulta que se da una expedición a Chile por Almagro, pero esta resulta desastrosa, no resulta productiva. A la vez, él está recibiendo una cédula real o enviada por el rey en la que se le dice que va a gobernar lo que ahora sería Nuevo Toledo. Esto enviado por Carlos V. Sin embargo, él se niega o no quiere todavía gobernar en ese territorio. Así que lo que hace Carlos V es enviar a Fray Tomás para que él fije los límites de dónde comenzaba Nueva Castilla y dónde comenzaba Nuevo Toledo, para que no hubiera discrepancias entre Pizarro y Almagro. Ahora, en el 5 de junio de 1535, Almagro sí o sí decide viajar a expedicionar hacia Chile, o sea, hacia el sur. Pero resulta un fracaso, al menos en su última expedición del año de 1537. Él decide regresar a Cusco con la idea de tomar como su gobierno Nuevo Toledo y pensando que Cusco podría estar parte de él. Sin embargo, él sabía que Pizarro no iba a entregar fácilmente Cusco, puesto que toda la historia se basa en que él quería conquistar esa ciudad. Así que va preparado para enfrentarse con Pizarro. Cuando él llega para apropiarse la ciudad el 7 de abril de 1537, se encuentra con Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro, listos para luchar. Al final, Almagro los derrota y los captura a ambos y se autoproclama gobernador de Cusco. En este momento, o con ese suceso, se desata la guerra civil. La gente estaba cansada, ya habían pasado por un inca, por un español, ahora por dos personas que los gobernaban, que son capturados, derrotados y ahora tienen otro líder. No se puede. Ellos han desatado la guerra civil. Se intenta a través de Carlos V menguar las aguas hasta que llegan a cierto punto en el que se estabilizan, pero sin embargo Almagro sí o sí se queda como gobernante de la ciudad. La siguiente batalla es la batalla de Salinas. Salinas ocurrió el 6 de abril de 1538. Esa sí fue en Cusco. Y los protagonistas fueron Pizarro y Diego de Almagro. Naturalmente, Pizarro, después de haber visto cómo capturaron a sus dos hermanos, no se quedó tranquilo. Así que vino a Cusco para luchar con Diego de Almagro. Sin embargo, ¿qué pasa? Las tropas pizarristas están listas para la batalla y también las tropas de Almagro, pero Pizarro no se encuentra en posición de pelear, de hecho está de viaje, así que le encomienda a otra persona dirigir estas tropas. ¿Y quién es? Es Rodrigo de Ordóñez. Ahora, se sabe que él venció a Almagro y finalmente lo capturó y lo ejecutó. Esa es la última parte de las batallas en el Cusco y oficialmente otra vez pasaron a la posesión de Francisco Pizarro. La siguiente batalla es la batalla de Salinas. Esta se desarrolla el 6 de abril de 1538.
Se desarrolló en Cusco y las personas que se estaban enfrentando eran Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Sin embargo, ambos se imposibilitaron de participar directamente en la batalla. Es así que Francisco Pizarro le dice a su hermano Hernando Pizarro que por favor lo represente en esta última batalla. Hernando acepta. Ahora, Diego de Almagro se encontraba mal de salud, así que le dice a Rodrigo de Ordóñez que dirija sus tropas en esta batalla. Ordóñez vence y ejecuta a Hernando Pizarro, y con ello concluye esta batalla de las Salinas. La siguiente es la batalla de Chupa. Esa se desarrolló en Ayacucho el 16 de septiembre de 1542. Almagro en ese momento es conocido como el Mozo y se enfrenta a don Cristóbal Vaca de Castro, que en ese momento era el nuevo gobernador de Nueva Toledo, ya que él quería gobernar ese mismo espacio como antes se le había ofrecido. Pero no se encontró con un enemigo fácil. Cristóbal lo derrotó y cuando lo derrotó lo ejecutó en plena batalla para así evitar alargar este proceso de que Almagro intentara otra vez sublevarse. Después de esto viene la creación del Virreinato del Perú. Oficialmente el Virreinato del Perú el 20 de noviembre de 1542. ¿Quién lo proclama? Lo proclama Carlos V. Pero ¿cuál era el propósito de Carlos V al proclamar el virreinato? Porque bien es cierto, pudo seguir funcionando. Bueno, él necesitaba que haya una organización en Hispanoamérica. De hecho, ya se había cansado de que siempre este pueblo esté en constantes transiciones bélicas y no pudiera haber un ordenamiento de su gobierno. Así que plantea esto. Lo segundo es que necesita terminar con las guerras. Las guerras, a pesar de que representaban una pérdida humana, también representaban un desfalco económico. Entonces, él tenía que de una vez culminar con estos constantes enfrentamientos. Otra cosa que Toledo hace al crear el virreinato es admitir que ha fracasado con el sistema de gobiernos, o sea que al haber dado Nueva Toledo y quizá Nueva Castilla no funcionaron como él quería, porque de hecho se desató la guerra civil. Es así que con el virreinato él quiere terminar con ese sistema. Lo segundo es que necesita que haya mayor recurso o mayor productividad económica para que los aportes a la corona sean altos o sean más productivos, puesto que por las constantes guerras la economía se había frenado un poco y la corona no recibía los mismos tributos. Lo último que él hizo en el virreinato o implementó en el virreinato fue al virrey Vasco de Núñez. Él empezó a gobernar como virrey oficial durante todo este periodo. Ahora, es necesario mencionar que en esta creación del virreinato se llevó a cabo una guerra que se llama la Guerra de Añaquito en Ecuador. Esta se desarrolló el 18 de enero de 1546. ¿Y para qué sirvió o cuál era el propósito? Necesitaban eliminar a los encomenderos, porque ellos habían causado bastantes problemas con los que en realidad eran las encargaturas o con los encargos del rey. En ese momento, Gonzalo Pizarro encabeza este movimiento de los encomenderos y vence al virrey, que era Blasco Núñez, y lo degolla. La corona española se alarma por este evento y finalmente envían tropas que intenten capturar a Gonzalo Pizarro. La siguiente batalla que se desarrolló en este proceso fue la batalla de la Guarina. Esta ocurrió en el lago Titicaca el 20 de octubre de 1547. Lo dirigía Diego de Centeno, que se enfrentó a Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro. Finalmente fueron derrotados cerca a Puno y al final este pudo escapar y no ser asesinado. La última batalla del proceso del virreinato es la batalla de Jaquijaguana. Esta se desarrolló el 9 de abril de 1547. Lo dirigía Gonzalo Pizarro y se enfrentó al pacificador Pedro Gasca, que había sido enviado por la corona española. Este último lo derrota y finalmente lo ejecuta. Esta ejecución fue próxima al Cusco porque hasta ahí se había extendido la batalla. Ahora hay que recordar que esta última batalla de Jaquijaguana fue el intento de desligar al Perú de la corona de España y sin embargo se concluye finalmente en 1550.
Esto es todo lo que te puedo hablar posterior a la captura, muerte de Atahualpa, el periodo de los incas, y a la instalación de los españoles y a sus problemas bélicos para poder establecerse hasta que se formó originalmente el virreinato. Espero que me puedas acompañar en la siguiente sesión y recuerda que debes revisar las sesiones pasadas para tener una secuencia cronológica y corológica de nuestras siguientes sesiones. Nos vemos en la siguiente sesión y no olvides que esto es talleresencasa.com.